Primero, quisiera decirte que yo le quiero rendir un tributo a Cristóbal Colón, ¿no? Una cosa es lo que vino después del 12 de octubre de 1492 y otra cosa es Cristóbal Colón en sí, porque ¿qué es lo que yo admiro en un personaje como este? Que todo el mundo lo consideraba un loco y que él logró demostrar que en realidad los locos eran los otros, ¿no? Cristóbal Colón anduvo 20 años tratando de demostrar que por un camino determinado se podía llegar a la India. Recorrió durante 20 años las cortes de Portugal, la corte de Génova, de donde él era, la corte de Francia, la corte de España, y de todos lados, en todos lados lo consideraban un loco y un visionario. Eran muy pocos los que afirmaban que la Tierra era redonda y no pasaba, y que la Tierra era redonda no pasaba de ser una opinión, una versión, un rumor, ¿no es cierto? Pero todo el mundo creía, y la propia Iglesia también, que la Tierra era cuadrada. La Iglesia, por ejemplo, se basaba en un capítulo de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1, que hablaba de los 4 ángulos de la Tierra. Bueno, entonces, él incluso se opuso, hasta la Iglesia se opuso a él. Ahora, y sin embargo, tarde o temprano, él pudo demostrar, y además se le decía, y aunque la Tierra fuera redonda, como usted lo está diciendo, ¿cómo harían para no caerse las naves? Tarde o temprano íbamos a caer al vacío. Y eso lo decían porque todavía no se conocía la ley de la gravedad. O sea, sin una ley de gravedad, como es, hasta parecía lógico lo que decía esa gente. Bueno, sin embargo, Cristóbal Colón llegó el 12 de octubre de 1492 a estas tierras que él siempre creyó que era Japón. Y cuando cruzó a donde hoy es Cuba, él pensó que era China, la costa china, lo que había llegado, ¿no? Entonces, dicho esto sobre Colón, entonces lo que hay que decir es que en esa fecha, 12 de octubre de 1492, en el mismo barco llegaron el soldado y el fraile, el conquistador militar y el conquistador espiritual, ¿no? Los dos indisolublemente unidos, o sea, el brazo de Dios y el brazo del poder que se servía de Dios llegaron juntos. Tal es así que vos recordarás que las carabelas traían arriba, en sus banderas, una gran cruz, que era la cruz de los templarios, ¿no? Entonces, a partir de ese momento comenzó la hecatombe aborigen en América. En 1992, estando en Perú, el Papa Juan Pablo II pidió perdón a los pueblos aborígenes de América, y reconoció que muchos miembros de la Iglesia habían participado de esa tremenda mezcla de avaricia, de crueldad y de ambición desmedida. Y hay una palabra del Papa polaco que resume en pocas palabras lo que realmente significó aquella fecha. Él dijo que el 12 de octubre de 1492 los aborígenes comenzaron a sufrir la humillación a manos del mal, ¿no? Entonces, lamentablemente, 20 años después, el desastre étnico ya era realmente irreversible, ¿no? Entonces, hay tantas anécdotas que uno se pasaría horas y horas
hablando de este tema. Entonces, ¿qué fue lo que había sucedido? En ese momento el Papa era Alejandro VI, Borgia, de apellido, español, ¿no? Padre de Lucrecia y de César Borgia. Bueno, él había firmado un acuerdo con los reyes Fernando e Isabel, para hacer una explotación conjunta, desde América. Es por eso que decían que esta aventura colonizadora se hacía para dar oro a España y conversos a Roma, y para expandir la fe católica en el continente americano. Entonces emitió 4 bulas, o sea que son los decretos papales, el Alejandro VI, dándole la propiedad de todas estas tierras, de todas las tierras que se descubrieran, a condición de que impusieran a la fuerza, por supuesto, la fe católica en todas estas tierras. Por eso es que se notará que todo lugar que se iba descubriendo se le ponía el nombre o de algún santo o de alguna denominación denominada con la liturgia católica, ¿no? Y bueno, y cuando llegaba un conquistador a un lugar, se reunía a todos los aborígenes del lugar y se les leía un texto que se llamaba Los Requisitos, donde, por supuesto, el aborigen no entendía absolutamente nada. Pero el protocolo ordenaba que igual había que leérselos, porque así lo mandaba el acto de toma, de posesión de un lugar determinado. Y se le explicaba a los aborígenes que Dios había creado a una pareja humana llamada Adán y Eva, y que de allí descendía el sumo sacerdote de los católicos que vivía en Roma. De ahí descendía San Pedro, y que de San Pedro descendían los papas, y que este papa les había dado la posesión de todas estas tierras a los españoles, y que muchos españoles, antes que ellos, ya habían venido siendo muy bien recibidos por los aborígenes de otras regiones. Y se les advertía que si ellos no hacían lo mismo, toda la responsabilidad iba a recaer sobre ellos. Se los iba a exterminar, se iba a vender sus mujeres. Entonces, dicho esto, entonces ellos tomaban posesión de sus, de esa tierra. O sea, la religión siempre estuvo presente, constantemente presente en toda esta etapa, en todo el proceso colonizador de América. Anécdotas hay miles. Por ejemplo, cuando había un enfrentamiento entre los soldados españoles y los aborígenes, siempre peleaban por Santiago, los españoles. Tanto pronunciaban la palabra Santiago, los soldados españoles, que los aborígenes creían de que el tal Santiago debía ser el dios principal de ellos, ¿no? Bueno, también se cuenta que cuando buscaban, había un famoso encomendero que enviaba todas las mañanas a sus aborígenes a buscar pepitas de oro, ¿no? Pero que antes les hacía rezar con la batea en la mano el Ave María. Como era una cosa de todos los días, los aborígenes llegaron a la conclusión de que el Ave María debía ser una especie de fórmula mágica para encontrar oro en el río, ¿no? Bueno, pero hay otras anécdotas mucho más trágicas, por supuesto, no tan risueños como esto que yo acabo de contarte. Uno de ellos fue relatado en uno de sus libros por Fray Bartolomé de las Casas, que fue un gran defensor de los aborígenes. Él contaba que en El Salvador había un cacique indio llamado Atuey. Bueno, después se escapó a Cuba, pero allí fue capturado y condenado a morir en la hoguera. El fraile que se le acercó le dijo que si él se convertía al cristianismo, su alma iba a ir al cielo, sino que iba a vivir eternamente en el infierno. Entonces cuenta Fray Bartolomé de las Casas que
el Atuey le pregunta al fraile si dónde van los cristianos. Y él le dice, obviamente al cielo. No, entonces yo me quiero ir al infierno para no encontrarme con esta gente. Entonces termina diciendo Fray Bartolomé de las Casas que este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que le hemos hecho a estos aborígenes que preferían ir al infierno antes que encontrarse con nosotros en el cielo, ¿no? Son una de las tantas anécdotas que tienen que ver con el descubrimiento, entre comillas, de América, del cual hoy celebramos un nuevo aniversario, ¿no?